Estimado, mi nombre es Gerardo Méndez y en este recurso audiovisual vamos a hacer un repaso y ver las cosas que no alcanzamos a tocar durante el práctico del día martes. En la primera diapositiva vamos a hacer un repaso de la arteria carotídea interna, recordarles que tiene 4 porciones: cervical, intrapetrosa, intracavernosa y cerebral. Las ramas las conversamos durante el práctico, así que no se las voy a nombrar para no hacer tan extenso el recurso audiovisual. Sí les voy a recordar que la arteria carotídea interna no presenta ramas colaterales a nivel cervical, por eso no hay nada escrito en relación a este apartado cervical. Usted puede pausar el video y analizar cada una de estas ramas colaterales según los segmentos: cervical, intrapetrosa, intracavernosa o cerebral. Para poder hablar de irrigación cerebral, vamos a detenernos o enfocarnos solo en la porción cerebral. Y en este caso vamos a empezar a hablar de la segunda rama de la arteria, de la porción cerebral, perdón, que se denomina arteria comunicante posterior. Esta arteria comunicante posterior es muy importante porque va a constituir la principal interconexión entre el sistema circulatorio anterior y el posterior, ya que esta arteria comunicante posterior se va a anastomosar con la arteria cerebral posterior, que es rama de la arteria basilar. Y en su trayecto, esta arteria comunicante posterior va a irrigar la rodilla y la parte anterior del brazo posterior de la cápsula interna. Va a dar irrigación además en su trayecto a la parte anterior del tálamo, y en los libros se describe que en este trayecto también irriga porciones del hipotálamo y del subtálamo. La tercera rama de esta porción cerebral se denomina arteria coroidea anterior. La arteria coroidea anterior es muy importante porque en su recorrido tiene una tremenda cantidad de ramas colaterales, las cuales van a irrigar el tracto óptico, el globo pálido, la amígdala, el cuerpo temporal del plexo coroideo, el cuerno temporal del plexo coroideo. Da una rama para la sustancia perforada anterior, los cuerpos geniculado lateral, la sustancia nigra, el tuber cinereum, la cola del núcleo caudado, el núcleo rojo, el hipocampo por anterior y la rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Por lo tanto, esta arteria coroidea anterior es una de las principales para la irrigación de las estructuras internas. Por ende, esta arteria es propensa a la oclusión por trombos debido a su pequeño calibre. ¿Qué más les puedo mencionar acerca de esta arteria coroidea anterior, que se origina después de la arteria carótida interna emergiendo del seno cavernoso, ¿cierto? Porque ahí se va a formar la porción cerebral. Se forma primero la comunicante posterior, luego la coroidea anterior y va a pasar ventral al tracto óptico. Eso es como una característica importante de la arteria coroidea anterior. La siguiente rama colateral corresponde a la arteria cerebral anterior, que en algunos libros eh, la consideran una de las ramas terminales de la carótida interna, junto con la cerebral media, ¿ya? Pero en algunos artículos científicos van a encontrar que rama terminal de la carótida interna se considera solo la cerebral media. Así que esto deberían tenerlo según lo vieron en clase, pero les comento que lo pueden encontrar de las dos maneras, ¿ya? Dos ramas terminales de la carótida interna, que sería la cerebral anterior y la cerebral media, o una sola que consideran a la cerebral media. En su trayecto, esta arteria cerebral anterior, yo les mencioné durante el práctico que cursa siguiendo el trayecto del nervio óptico y va a buscar el quiasma óptico para pasar dorsal al quiasma óptico y luego alcanzar la fisura interhemisférica, ¿cierto? Seguir su trayecto ascendente por esta cara medial, o cuando nosotros hacemos un corte
justo sagital, ¿cierto? Y vamos a tener en este caso la vista medial del cerebro, va a ir buscando qué cosa esta arteria en ese corte, la fisura parieto-occipital, ¿sí? Que es a donde va a llegar la rama terminal de esta arteria cerebral anterior, que se denomina arteria pericallosa. Por lo tanto, en su trayecto, esta arteria cerebral anterior va a dar ramas para la sustancia perforada anterior, para el quiasma óptico, para la hipófisis, para el septum pellucidum, y va a dar una rama para comunicarse con su colateral, o sea, la cerebral anterior del otro lado, que se denomina comunicante anterior, y luego viene una serie de 5 ramas colaterales hasta llegar a la terminal, que se denomina arteria pericallosa, que siempre hacen esta pregunta eh, como dentro de un marco teórico. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál de las ramas eh, o cuál de las siguientes ramas de la arteria cerebral son las más importantes? Y usted debe saber que las 5 finales se consideran las más importantes de la arteria cerebral anterior. O sea, la arteria recurrente de Abner, la arteria orbitofrontal o basilar media, la arteria frontopolar y la arteria calloso marginal. Y por último, la terminal, la arteria pericallosa. ¿Por qué? Porque la arteria recurrente de Abner, o estriada medial, o central larga, o simplemente arteria recurrente, es muy importante porque participa en la irrigación del brazo anterior de la cápsula interna, participa en la irrigación de la cabeza del núcleo caudado, del globo pálido, de la parte rostral del putamen, y tiene que ver también con la irrigación de la corteza orbitofrontal y las porciones posteriores del giro recto. Por lo tanto, es tan importante esta arteria recurrente de Abner que cuando se ocluye, o sea, no va a transcurrir sangre por el lumen del vaso, a eso se refiere el término oclusión, va a producir infartos subcorticales y corticales, ¿ya? Que son las regiones donde va a dar irrigación. Luego viene la arteria orbitofrontal o basilar medial. Esta arteria va a irrigar, eh, su nombre lo dice, los giros orbitales, ¿cierto? Por eso se llama orbitofrontal, y la base del lobo frontal. Eh, Algo interesante de esta arteria, que no se los mencioné durante el práctico, que eh, esta arteria se utiliza para localizar tumores extracerebrales, ¿sí? En un angiograma. La arteria frontopolar se origina a nivel de la rodilla del cuerpo calloso y va a irrigar la mayor parte del polo frontal, la arteria callosa marginal. Esta arteria les mencioné que va a dar rama frontal anteromedial, frontal medio-medial, posteromedial, ¿ya? Acuérdense que como estamos en la línea media, en este segmento, todas las ramas colaterales de la arteria callosa marginal se van a denominar con la palabra medial, ¿ya? Por eso es fronto o anteromedial, medio-medial, posteromedial, ¿ya? Porque estamos en la línea media. Y por último, la terminal, que es la arteria pericallosa. Y esta sí también tiene una rama que se llama, yo no sé las... Ah, sí se las mencioné, que se denomina precuñal. Por lo tanto, la última rama, por así decirlo, de la cerebral anterior, se podría considerar o se podría decir que también es la arteria precuñal. Pero del libro, la rama terminal es la arteria pericallosa. La siguiente imagen eh, resume lo que corresponde a los canales anastomotóticos
intracraneales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se va a producir anastomosis entre los lados, ¿cierto? De donde provenga la irrigación izquierda con el lado de la irrigación derecha. Esto básicamente tiene que ver con el sistema cortical o periférico, ya que el sistema cortical se compone por las tres arterias cerebrales, ¿cierto? La arteria cerebral anterior, media y posterior. Y ustedes ya saben que estas arterias son pares, simétricas y no terminales, porque se anastomosan. Y este esquema, denominado polígono de Willis o círculo arterial cerebral, explica la principal conexión anastomótica entre los sistemas carotídeos, ¿cierto? Dado por la carotida interna, acá, y el sistema vértebro-basilar, acá. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a encontrar en esta zona una circulación anterior y en esta zona una circulación posterior. Entonces, este polígono está ubicado en la fosa interpeduncular, ¿cierto? En la base del encéfalo y está constituido entonces por, en este segmento, la arteria comunicante anterior, las arterias cerebrales anteriores, acá, ¿sí? Parte de la carótida interna, acá, parte de la carótida interna, luego la arteria comunicante posterior, acá y acá, y por último la arteria cerebral posterior. Y este es el famoso círculo arterial cerebral o polígono de Willis. Por lo tanto, en este punto queda excluida la arteria carótida interna, dando su rama terminal, que es la arteria cerebral media. Por lo tanto, lo que estoy marcando con el puntero corresponde a la arteria cerebral media. ¿Sí? Por eso en algunos libros se denomina solo la arteria cerebral media como la rama terminal. ¿Sí? Y en otros libros van a encontrar que esta cerebral anterior y la cerebral media corresponden a las ramas terminales de la carótida interna. Otra cosa interesante que usted puede encontrar acá de la arteria cerebral anterior es esta pequeña rama que está acá, que se denomina arteria estrea medial o arteria recurrente de Afner. Por lo tanto, en la muestra siempre la vamos a encontrar en este segmento. Otra de las arterias que hemos visto en este resumen es la que está acá, que se denomina arteria coroidea anterior. En esta imagen quiero que tengan en claro lo siguiente. Vamos a identificar primero que todo la arteria basilar y vamos a identificar el quiasma óptico. ¿Por qué? Porque al lado del quiasma óptico vamos a encontrar un poquito hacia profundo, ¿ya? Y al lado la carótida interna, y por dorsal vamos a encontrar aquí, imagínense que el láser está pasando detrás del nervio óptico, vamos a encontrar la cerebral anterior. ¿Ya? Entonces, desde esta carótida interna, que debería estar en este segmento, acá, se va a desprender una arteria que la va a comunicar con la cerebral posterior. Y si seguimos el trayecto, esta debería ser la arteria comunicante posterior. Pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes ven la muestra, ¿cierto? En el pabellón, uno sigue el trayecto de esta arteria basilar, pero ¿qué es lo que pasa? Uno ve que hay un tremendo calibre y tiende a pensar que esta arteria es la cerebral posterior. Pero no lo es, porque según lo que hemos explicado recién, esta corresponde a la arteria carótida interna y la que se desprende de la carótida interna para comunicarse con la comunicante posterior, perdón, con la cerebral posterior se llama comunicante posterior, acá.
Y esta sí es la arteria cerebral posterior. Por lo tanto, vamos a seguir el trayecto, miren, de la basilar, y la basilar aquí da la cerebral posterior, y aquí en este punto se está anastomosando, ¿sí?, con la comunicante posterior. Por lo tanto, ese es un punto clave que usted debe identificar al momento de abordar este tipo de preguntas en el pabellón. Entonces, lo que debo pensar es siempre el trayecto que sigue la arteria. ¿Qué otra rama colateral vamos a ver acá? Que tenga que ver con la irrigación del cerebro. Vamos a encontrar esta. Acá. Bueno, estas dos. Corresponden a la arteria o la rama frontovasal medial, ¿sí?, que es rama de la cerebral anterior. ¿Qué otro nombre les he mencionado de esta arteria? Arteria orbitofrontal, arteria basilar medial o arteria frontovasal medial. ¿Por qué se llama frontovasal medial? Porque está en la base, ¿cierto?, del lóbulo frontal, y también recibe el nombre orbitofrontal porque está en relación a los giros orbitarios, ¿ya? Aquí se ve la H, ¿sí?, que es el surco orbitario, ¿cierto? Y lo que rodea estos surcos se llaman giros orbitarios. Me faltó mencionar que esta arteria cerebral posterior tiene tres segmentos. Un segmento precomunicante, ¿cierto? Que se ubica, perdón, precomunicante, que en este caso es una variación porque está súper corto, pero existe ese segmento y que da ramas perforantes para el tálamo, el hipotálamo, el globo pálido. Y luego viene el segmento postcomunicante, que también va a dar ramas para el tálamo, plexo coroidio, y en este caso aquí deberíamos encontrar los pedúnculos cerebelosos, ¿cierto?, en el trasfondo de esta imagen, y también esta porción postcomunicante va a irrigar los pedúnculos, perdón, cerebrales, no cerebelosos, pedúnculos cerebrales. Ya lo dije al revés. Entonces, la porción postcomunicante está en relación con la irrigación de los pedúnculos cerebrales, el plexo coroidio y el tálamo. Y por último acá, la porción terminal. No se alcanza a ver muy bien esta imagen, pero se los nombré en el práctico, que las porciones terminales están en relación a la línea media. Por lo tanto, la que está a este lado, acá, debería llamarse arteria occipital medial, y la que está hacia este lado debería llamarse arteria occipital lateral. Y aquí hay algo interesante, que usted va a ver que una de estas arterias está en relación a este lóbulo temporal, y justamente es esta arteria occipital lateral. Por lo tanto, las ramas terminales de la arteria occipital lateral van a corresponderse con ramos temporales, que se denominan ramo temporal anterior, medio y posterior. Y la arteria occipital medial, que está en esta zona, va a originar las ramas calcarina, ¿cierto?, porque va a ir hacia donde está el surco calcarino, rama parieto occipital, rama dorsal del cuerpo calloso, que también se llama arteria pericallosa posterior, ¿ya? Y hay una última rama que es de la arteria occipital medial, que se llama occipito temporal. En esta imagen lo primero que quiero que entiendan que vamos a estudiar las ramas colaterales de la arteria cerebral anterior, y en esta imagen o en esta muestra anatómica hay una variación anatómica, que es lo primero que yo quiero que puedan identificar, que si usted sigue el láser acá, se va a dar cuenta que esta arteria que va por el surco del cuerpo calloso es una única arteria y no un circuito completo que va dando ramas colaterales, ¿ya? Por lo tanto, la variación anatómica de esta muestra es que la arteria pericallosa nace como una única arteria y no parte del circuito, ¿ya? Eso debe identificarlo antes de lograr rotular las demás arterias. Entonces, recapitulando, sabemos que la primera rama de este segmento
corresponde a la fronto basal medial acá, ¿cierto? Por lo tanto, todas estas ramitas son la fronto basal medial, que también se llama órbito frontal o arteria basilar medial. Luego, usted debería encontrar este trayecto y justo acá, a la altura de la rodilla del cuerpo calloso, desprenderse otra arteria, ¿sí? O dar el nacimiento de otra arteria, en este caso, ¿sí? O el origen de otra arteria, que se denomina frontopolar, acá. Luego vamos a encontrar otra arteria que va a buscar el giro, perdón, el surco del giro del cíngulo acá, y va a ir dando unas ramas mediales, ya que estamos en la línea media acá, ¿cierto? Y estas ramas se van a llamar anteromedial, mediomedial, posteromedial. Y luego esta arteria va a seguir por el surco del giro del cíngulo hasta llegar al surco marginal, y ahí va a dar una arteria en este segmento más o menos que se va a llamar arteria paracentral, porque acuérdense que aquí va a estar el lóbulo o lobulillo paracentral. Luego esta arteria pericallosa, que nace como una única arteria, ¿ya? Que esa es la variación anatómica de esta muestra, va a continuar su trayecto por el surco del cuerpo calloso hasta llegar a la precuña, donde va a dar su arteria terminal, que se llama arteria precuñal. Y por último, algo que yo no les nombré porque no alcancé o no tuve tiempo, es que si usted se fija acá, tenemos la arteria. Bueno, si usted puede pensar un poco más allá, deberíamos encontrarnos como en las ramas terminales de la cerebral posterior en este segmento. Por lo tanto, esta arteria que está en la línea media correspondería a la rama terminal medial de la arteria cerebral posterior, y esa se denomina arteria occipital medial. Y esta arteria occipital medial, miren, aquí en el surco calcarino va a dar la rama calcarina, ¿cierto? Luego acá en el surco parieto-occipital, que no se alcanza a ver muy bien en esta imagen, pero si usted identifica el surco parieto-occipital en otra muestra, va a identificar la rama parieto-occipital, y pasa algo interesante aquí, miren. La rama dorsal del cuerpo calloso. Acá. ¿Sí? Por lo tanto, aquí están las tres ramas: calcarina, parieto occipital, aquí, y dorsal del cuerpo calloso. Y esas son toda la irrigación de esta muestra. Por lo tanto, voy a ver si se las puedo dibujar. Esa sería la calcarina, esa sería la parieto occipital y esa sería la dorsal del cuerpo calloso, porque vienen de esa, ¿cierto? Que no se alcanza a ver muy bien porque aquí hay dura madre en este segmento donde estoy rayando, que se denomina arteria occipital medial. Ahora sí, esta fue la muestra que vimos con mayor en mayor tiempo durante los prácticos, y esta sí cumple toda la regla de los libros, ¿ya? Arteria cerebral anterior, aquí, en este segmento, deberíamos encontrar arteria, eh, la arteria frontovasal medial, ¿cierto? Arteria frontovasal medial. Luego, la frontopolar, ¿cierto? A la altura del cuerpo calloso aquí, frontopolar. Luego, miren, la calloso marginal, ¿cierto? Que va a buscar el surco del giro del cíngulo. Eso es un punto clave. Y si se acuerdan, en la muestra anterior había una variación atómica porque no se seguía el patrón de un único trayecto arterial, ¿cierto? Donde iban saliendo todas estas ramas colaterales, sino que esta arteria, la pericallosa, salía o emergía o se originaba como una sola arteria, ¿ya? Sin respetar este trayecto de la cerebral anterior. Vamos a encontrar acá, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí deberíamos encontrar la anteromedial, mediomedial, posteromedial y por último aquí la paracentral, ¿cierto?
acá, en relación al el lobulillo paracentral. Luego, miren acá, la pericariosa, ¿cierto? Y en relación a la precuña, la arteria precuñal. Acá deberíamos encontrar la occipital medial, ¿cierto? Que es rama terminal de la arteria cerebral posterior. Y esta arteria occipital medial va a dar esta rama que se llama dorsal del cuerpo calloso. Esta arteria recibía el nombre de pericariosa posterior, anteriormente, o en la antigüedad o hace muchos años. Ahora se llama arteria dorsal del cuerpo calloso. Ese es el último nombre que logré identificar. Pero antiguamente se llamaba pericariosa posterior. ¿Por qué? Porque esta arteria pericariosa anterior, ¿sí? O arteria pericariosa solamente, ¿cierto? Eh, se anastomosaba con esta pericariosa posterior, ¿sí? Y formaba la irrigación en este caso, que se producía en este surco del cuerpo calloso. Pero los nombres actuales son pericariosa y dorsal del cuerpo calloso, ¿ya? Acá, en relación al surco calcarino aquí, ¿sí? Y buscando el parieto occipital, la otra rama que ya habíamos mencionado, que se llamaba arteria del surco o parieto occipital o arteria parieto occipital. Esta imagen es idéntica a la anterior, así que usted puede pausar el video y rotularlas. Se ven exactamente las mismas que estaban en la imagen anterior. Si tienen alguna duda, pueden tomarle un pantallazo y me la envían y corroboramos la rotulación. Así evaluamos si ha servido el recurso audiovisual. En el drenaje venoso no alcanzamos a ver muchas cosas, pero pude conseguirme con la profesora Ana Barriga una de las imágenes que tenía en su clase. Así que se las voy a dejar para que usted la estudie. No les voy a pasar la materia. Esto es muy simple. Sí, algo que me llamó la atención, que yo se los dije de otra manera, así que vamos a corroborar, que es que este seno cavernoso, ¿ya? Este seno cavernoso eh, drena en el seno petroso superior. Así se los pasó la profe Anita, ¿ya? Que los senos cavernosos van a drenar en los senos petrosos, ambos, y estos senos petrosos drenan en el seno sigmoides. Yo les mencioné que el seno cavernoso drenaba directamente en el seno sigmoides, ¿ya? Eso es cierto, pero en los libros no sale así, ¿ya? Y quiero corroborar eso porque las preguntas de la prueba, si a ustedes le preguntan dónde drena el seno cavernoso, en los libros, en todos los libros sale que drena los senos petrosos, pero cuando usted vaya a leer un artículo científico o esté haciendo un trabajo en relación a eso, se va a dar cuenta que en todos los artículos la variación más común o una de las más comunes de los senos es que el seno cavernoso drene directamente en el seno sigmoides, ya que es un trayecto muy corto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les mencioné eso en el práctico? Que al ser tan corto el trayecto drenaba directo en el seno sigmoide. Pero eso es verdad, pero en los libros de anatomía está todo descrito así. Así que en la prueba teórica usted debería colocar que el seno cavernoso drena en los senos petrosos, ¿ya? Eso lo vamos a corroborar porque eh, eh, lo que yo les dije es correcto, pero para los términos de la prueba deben colocar lo que está en este caso en la bibliografía de las clases. Bueno, y aquí estaba la tarea que yo les había dejado en el práctico. ¿Qué afluentes iban a formar la vena de Galeno o qué afluentes drenaban en la vena de Galeno?
Y son básicamente dos, la vena cerebral interna y la vena basal. ¿Ya? Y obviamente esto es muy difícil verlo en las muestras, ¿ya? Generalmente solo vamos a encontrar el seno longitudinal superior, el seno sigmoides, el seno transverso, la prensa del ófilo o la confluencia de los senos, el seno recto, la vena de Galeno, en algunas muestras se ve, pero es muy difícil verla. Y les voy a dejar estas imágenes para que las puedan estudiar. Obviamente ya hicimos la corrección de cómo deben responder en la prueba teórica el drenaje del seno cavernoso. Muy bien, en esta imagen vamos a hacerlo súper acotado. Deberíamos encontrar acá el seno sagital superior, la prensa del ófilo, ¿cierto? Yo les mencioné que el punto clave es que eh, siempre tienden a colocar el seno transverso como afluente. Pero la prensa del ófilo es afluente del seno transverso, porque acuérdense que los senos transversos son los que llevan la sangre a los senos sigmoides y el seno sigmoides va a drenar en el foramen yugular y ahí se va a formar la vena yugular interna. ¿Ya? Eh, Le voy a dejar la imagen si usted quiere rotularla y enviármela para que la corrijamos. Lo vemos, en esta zona deberíamos encontrar los senos que vimos en la imagen anterior. Esto no es difícil, no requiere mayor, detención, así que les voy a dejar la imagen porque la imagen les va a servir más de lo que yo les pueda decir de esto que es bastante simple. Hacerles un pequeño repaso acá. Aquí deberíamos encontrar el seno sigmoide, ¿cierto? El seno recto, aquí abajo el seno occipital, la prensa del ófilo, confluencia de los senos. Difícil ver acá en esta muestra lo que es el drenaje más interno, pero en el fondo usted debe identificar esas cosas, ¿ya? Acá el seno transverso y aquí hacia abajo deberíamos encontrar en el trasfondo el seno sigmoides. Y obviamente, si no estuviera esta tienda del cerebelo, deberíamos encontrar en el trasfondo los senos petrosos. ¿Ya? Aquí, seno transverso, recto, ¿cierto? Occipital debería verse aquí algo, pero está cortado, así que eso nunca se pasa en esta muestra, pero omítanlo, no se les va a preguntar el occipital porque no se ve en esta muestra. Sagital superior y obviamente acá la confluencia de los senos o prensa de erófilo. Ya, acá vamos a encontrar el seno recto, ¿cierto? Y aquí miren algo que yo no les había mencionado, pero aquí debería estar, pero no se ve porque está cortado. Es el seno longitudinal inferior, acá. ¿Sí? Seno longitudinal inferior. Acá el seno recto y obviamente llegando a la prensa de erófilo. Eso era, muchachos. Espero les sirva. Si hay algo que no entiendan, no duden en escribirme al correo en pantalla. em, Cualquier cosa, tómenle un pantallazo al video, rotúlenlo. Si tienen dudas, me lo envían al correo. Si el correo no soluciona sus dudas o no quieren hacerlo por correo, impriman la imagen, la rotulan y la traen al instituto. Yo estoy todos los días ahí y lo podemos conversar para que resuelvan sus dudas y les vaya bien en la prueba. Eso, mucho éxito. Nos vemos. Se van.